Muchísimas gracias. Estamos con 4 compañeros de toda la vida, uno maestro mío, escudero, y es muy grato. Además llegué y me recibió una exalumna, así que bárbaro. Yo venía preocupado con cómo explicar este número en particular, que tiene que ver con una estrategia de acción. No es simplemente hablar de la salud, quejarnos, sino una estrategia de acción. Y entonces el número de la revista, de acuerdo a los cánones periodísticos, y mi mujer me lo ha planteado que es periodista, van a tener que hacer un esfuerzo con respecto al tamaño y la profundidad de algunos artículos, cuando uno lo que desea es recetas cortas, rápidas, fáciles. Bueno, no, eso se las debemos, como decía el muchacho pero creo que es un tema importante. Entonces yo lo que me permití hacer es una especie de contextualización. ¿Dónde estamos y por qué esta cuestión de este término que para algunos es extraño, que es lo de la epidemiología comunitaria? Para tratar de ordenarme y no irme con anécdotas, como dice el negro, que a veces me voy, porque me gustan, me empecé a escribir. Y tuve que cambiar el comienzo porque anoche vimos un documental sobre Fernando Birri, muy interesante, y al final, en la etapa final de su vida, eso pasa con los documentales que empezaron hace 40 años, ¿no? Y lo ves toda su vida y lo ves al final, que caminaba con alguna dificultad, pero con una inteligencia impecable. Entonces, el planteo que guiaba ese documental era algo que él había investigado, qué es la utopía, qué significa, qué se puede, qué no se puede. Entonces él, cuando le preguntan, la directora de este documental, Carmen Guarini, él dice, bueno, primero tenemos que definir, lo hacemos por resistencia. Somos resistentes. Resistentes, como ustedes saben, es una resistencia activa, no es que bancamos lo que sea. Y dice, y por la memoria. Dice, yo tengo las piernas que no me ayudan nada, pero la memoria impecable. La memoria del pasado y la memoria del futuro. Ahí, ¡chac! Dice yo, ¿qué está diciendo, no? Y dijo, claro que tengo la memoria del futuro. Vos te sorprendés, Carmen, decía a quien lo firmaba, pero la memoria del futuro es el proyecto. Eso me pareció una cosa impecable. Sin proyecto no hay posibilidades, tampoco la memoria, sin memoria no hay proyecto, pero con la memoria de lo que ha pasado, de lo que hemos vivido, hacemos el proyecto. Y creo que también es una cuestión porque estas cosas las hacemos por nosotros mismos. Un filósofo lo llamó, para poder perseverar en el ser hay que hacer pasiones alegres. Podríamos decir, para sentirnos bien y con ganas de vivir en esta situación, no nos queda otra que hacerlo para poder seguir haciendo. Entonces yo lo que quería, para no irme mucho, es un pantallazo, algunos hitos de lo que ha pasado en el término de una vida con respecto a la salud. Nosotros con José Carlos podemos decir que la vida nuestra, ¿no? Las más jóvenes tienen otras vivencias, pero uno podría remontarse a que en el término de nuestra vida, bueno, estaban finales o empezaba la Segunda Guerra Mundial con sus no sé cuántos, 200 millones de muertos, qué sé yo. Y una primera reacción, paradojalmente, de los jefes de los servicios de sanidad de los ejércitos aliados fue plantearse que había que hacer algo para parar la destructividad humana. Entonces ahí surge el término salud mental. Y la cosa que había empezado muy bien con estas reuniones, que cómo hacemos para trabajar la salud mental, fueron, por ejemplo, al poco tiempo, cuando surge la Organización Mundial de la Salud, ahí nomás, también alguna de la gente cercana a nosotros tuvo que ver con eso, porque lo que pasó con eso de la salud mental es que se hace una reunión con apoyo de la Casa Blanca, y fueron todos estos que estaban planteando a una reunión con Truman, creo que era, y a pocos meses de Hiroshima y Nagasaki, ya entraron en contradicciones los muchachos, ¿no?
Pero era un momento de esperanza, a pesar de semejante contradicción, y esto es importante para la conducta de los hombres, cómo se manejan estas contradicciones. Al poco tiempo está esa famosa definición que para algunos chicos estudiantes de medicina, incluso hoy día es importante que se le diga que la salud no es la mera ausencia de enfermedad, sino el completo estado de bienestar, etcétera, etcétera. La hicieron 4 personas. Uno era cordobés y era el papá de Silvia, que no sabía Silvia de eso. Fue el regalo que mejor le hice a Silvia cuando lo encontró de casualidad un amigo, como pasa con estas cosas, cuando apareció la firma de los 4. Pero este proyecto esperanzador e ingenuo con respecto a lo que significa el contrato social, porque hoy nosotros nos podemos preguntar si salir del derecho natural y pasar al derecho social han sido cambios significativamente o no, o al revés. Al poco tiempo, no mucho después, estoy hablando de cosas que pasaron hace 70 y pico de años, cómo parar la destructividad humana y ya entrar en contradicciones. Habían matado miles y centenas de una manera escalofriante, como fue Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué van a poder hablar? ¿Con qué derecho? ¿De qué cosas? ¿No? ¿Quién? Pero ahí en el 48, cuando nacen las agencias, Naciones Unidas, UNICEF, OMS, etcétera, etcétera, empieza en un progresivo discusión, y en el año fines de los 70 culmina con un cuestionamiento hasta lo que en ese momento era la labor de estas agencias que podría uno decir de esperanza media pasiva, pero esperanza al fin, que son las 2 estrategias que plantea la Organización Mundial de la Salud, la de medicamentos esenciales en el 77 y la de atención primaria de la salud en el 79. Entidades que no eran muy revolucionarias, pero que por lo menos planteaban cosas como salud para todos en el año 2000, hacen este planteo. Es significativo como para analizar después y para seguir trabajando con la revista, que empezaran con medicamentos esenciales por el disparate que ya aparecía, producto de que ya empezaba el complejo médico-industrial a marcar las reglas del juego. Y la estrategia de la atención primaria de la salud también es revolucionaria, porque plantea que lo fundamental, las prioridades deben cambiar, no ser las enfermedades y los servicios, sino las causas, las condiciones y medio ambiente de vida y trabajo o no trabajo de las poblaciones, lo fundamental. Por eso esa estrategia de meterse con la causalidad en los lugares de vida y trabajo, no trabajo de la gente, etcétera, etcétera. Ahí se acuerdan que todo el mundo, hasta la dictadura genocida de la Argentina, participó con enviados y todos decían que la atención primaria iba a venir a salvar el mundo. También participaron algunas personas cercanas, muchos los conocen porque lo han leído, lo han visto, como un italiano que empezó a venir a instancias de José Carlos en el año 85 acá, que era Gianni Tonioni. Pero como es una persona con un espíritu amplio, al poco tiempo se dio cuenta que la atención primaria de la salud conservaba la sigla, APS, conservaba la sigla, pero se transformó en atención médica primaria. Lo único que se cumplió era más cerca de la gente. Pero el punto esencial, que es la participación de la población en territorio o en el trabajo, se transformó en otra cosa. Se le daba de arriba una atención, como decía Mario Testa, muchas veces primitiva. Y se permitía la participación en algunas acciones, pero no en la discusión de la toma de decisiones. Porque el argumento del modelo médico hegemónico es que no pueden opinar quienes no conocen, como pasa todavía en la práctica cotidiana, cuando uno le dice a un médico que hace una especialidad o algo por el estilo, y bueno, yo quisiera opinar porque el cuerpo es mío, y en vez de empezar un diálogo, dicen, bueno, no, pero de esto sé yo, ¿usted qué hace? ¿No? Esto es un tema importante. Estoy haciendo esta sucesión de temas porque esto que era lo que pasaba hace 40 años, hace 35, en un golpe de comando,
y con mucha fuerza, el Banco Mundial toma la conducción de salud. Y la toma con la fuerza de que bancaba, era la institución financiera. Entonces, ¿de qué contrato a nivel internacional se habla? El primer documento que el Banco Mundial hace conocer se llamaba Invertir en Salud. O sea, era invertir en enfermedad, no era invertir en salud, porque un banco piensa en el rédito, en cómo continúa esta ganancia, ¿no es cierto? Entonces, lo dicen en ese primer documento y tiempo después lo corroboran, ya en los 90 y algo, con otro título significativo, la carga global de la enfermedad. La carga global de la enfermedad igual que la carga de la deuda. Estamos hablando de la deuda, ya empieza ese discurso de que hay cosas inevitables. Los liberales dicen, bueno, los conocimientos avanzan y el costo es cada vez mayor y los ingresos son menores. Naturalizar la perversión de darle el manejo total de las cosas a los intereses comerciales y a las mercancías. Porque cuando uno habla de la carga global o de invertir en salud, hablan del elemento que conocen bien ellos, que es las mercancías. Lo nombré a Tognoni, no porque lo conozca y entonces me acuerdo de él, sino porque él es el primero, o uno de los primeros, que reaccionan y dicen fracasó la atención primaria de la salud como estrategia, porque no se le dio o no se creó el instrumento que en manos de la gente pueda servir para la participación. Y termina inevitablemente en esto de participar en las acciones, en construir el dispensario, en todo el mundo, no es en la Argentina lo que estoy hablando. Un amigo se fue a hacer una práctica en las Islas Comores del otro lado de África y mandaba cartas maravillosas porque decía es un lugar paradisíaco, esto, el otro, lo demás, y después contaba lo que pasaba en salud. Y entre los médicos, colegas de él de varios lugares, era una experiencia de Naciones Unidas en una ex colonia que Francia la liberó y después la volvió a tomar con mercenarios. Por eso dicen, bueno, vamos a darle algo de atención médica. Este muchacho contaba, todos los médicos en sus distintos idiomas o en su francés champurreado, decían, esto está fracasando porque los negros son unos hijos de puta, unos vagos, ¿no? Ojalá hubiéramos guardado esas cartas porque eran muy bien escritas, primero empezando por la parte. Entonces, digo, la atención primaria, el primero que reconoce este tema y hace una propuesta alternativa es Tognoni, y ahí aparece la terminología epidemiología comunitaria, que vendría a ser la APS, pero trasladando el observatorio epidemiológico de los lugares oficiales al territorio o al lugar de trabajo. Este es el cambio fundamental, y que lo manejen al observatorio epidemiológico las comunidades con los trabajadores de la salud. No es tirarles un paquete que no saben cómo resolver, sino empezar a trabajarlo de forma conjunta. Por eso este número tiene que ver con la epidemiología comunitaria, porque hay un punto en que dichos básicos, viví como pensás, porque si no terminás pensando como vivís, son fundamentales. Hace unos 15, 20 años, ahí ya no recuerdo con precisión, se hizo en Córdoba, en el laboratorio de hemoderivados, que es uno de los laboratorios más importantes de la producción pública de medicamentos, una reunión precisamente cómo fortalecer la producción pública de medicamentos, y fue un enviado de estos organismos que se le pidió, se lo invitó. Entonces la charla de esta persona fue conmovedora porque dice, es la primera vez cuando me mandan esto de que yo no conozco, que consulto a Washington y en los 10 minutos siguientes de la primera consulta, búsquenme algo, mándenme material, me llamaron 7 personas que iban creciendo en cargo ahí, ¿no? Y entonces me mandaron estas diapositivas y las muestra, y la última decía, en síntesis, la Organización Mundial de la Salud propone la producción privada de medicamentos. Esto es interesante porque cuando empezamos a analizar
las políticas del Banco Mundial, parecía, en la ilusión que esa que continuaba, de aquellas épocas que parecían esperanzadoras, parecía que la Organización Mundial de la Salud se suponía iba a seguir defendiendo los servicios, los sistemas únicos de salud, como tiene la Argentina, abandonado, con problemas, pero lo tiene. Por eso cuando nos hablaban del SUS de Brasil, nosotros pensábamos, tendrían que primero reconocer que acá se intentó, se hizo y en algún momento funcionó a plenitud. Entonces el tema es que no haya gente, no es que haya gente sin cobertura, sino en todo caso tendríamos que hablar, hay que fortalecer la cobertura, que es insuficiente. Pero miren cómo se empieza a jugar con los términos, con las palabras, cómo se miente descaradamente. Entonces ahora le llaman cobertura universal de salud a lo que quiere decir seguro privado obligatorio. Y la primera parte que se hizo del seguro privado obligatorio fue la primera generación de las reformas que se hizo en particular en Córdoba con la propuesta de gerenciamiento. Entonces, bien, no me parece muy bien. Esta persona, que yo cuando terminó su charla lo fui a felicitar, a decirle que me parecía muy importante, hoy día defiende y nos manda a los que consideran que pensamos de otra manera invitaciones para ordenarnos un poco el valero, que la atención primaria de la salud es lo más coherente con la cobertura universal de salud. En todo caso, tendría que decir, si no mintieran ocultando o diciendo la verdad a medias, que la cobertura universal de salud es el seguro privado y que lo que es coherente con el seguro privado obligatorio es la atención médica primaria, que es otra cosa. Es una atención reparadora donde no es lo importante la causalidad. Bueno, digo para saber que se vive como se piensa o se termina pensando como se vive, ¿no? Entonces a mí me parece, y termino con esto, que tenemos que empezar a pensar en una cosa que, como me pasó anoche con Fernando Birri, escuchándolo antes de morir con estas reflexiones, que fue que leí un escrito que reflejaba unas jornadas en las que estuvo Paulo Freire antes de morir en la Argentina, en San Luis, y él decía una cosa que al principio yo no entendía bien. Dice, hay una cosa clave, tenemos que asumir la dualidad en la que vivimos. Vivimos del mercado, para el mercado y disfrutando del mercado, pero sabemos que eso genera lo que genera y queremos transformarlo. Entonces nos parece que eso quería decir simplemente, vivimos en un mundo que tiene dos partes y que hay que entenderlas, y es un tema que van a hablar los compañeros seguramente. Una cosa es lo legal y otra es lo legítimo. Y ahora tenemos un problema, y termino con esta frase, grave, que ahora tenemos lo ilegal como legal, que es lo que está pasando en nuestros países, en particular los que conocemos de cerca de América Latina, como Brasil y la Argentina. Entonces es todo un debate de que no podemos simplemente saber de qué se trata, sino cómo actuamos para transformarlos y sentirnos bien. Nada más. Muchas gracias.